nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, buenos días a todos. Buenos días. Sean bienvenidos a esta celebración en la que con alegría nos reunimos para la solemnidad de todos los santos, donde se nos recuerda que todos nosotros estamos llamados a este camino de la santidad. Vamos a iniciar nuestra celebración, reconociendo delante de Dios nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos concedes venerar los méritos de todos tus santos en una sola fiesta, te rogamos por las súplicas de tan numerosos intercesores
que en tu generosidad nos conceda la deseada abundancia de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de tomar asiento, hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, vi a un ángel que venía del oriente. Traía consigo el sello del Dios vivo y gritaba con voz poderosa a los 4 ángeles encargados de hacer daño a la tierra y al mar. Les dijo: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que terminemos de marcar con el sello en la frente de los servidores de nuestro Dios. Y pude oír el número de los que habían sido marcados. Eran 144,000, procedentes de todas las tribus de Israel. Vi luego una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie, delante del trono y del Cordero. Iban vestidos con una túnica blanca, llevaban palmas en las manos y exclamaban con voz poderosa: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes, cayeron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fuerza se le deben para siempre a nuestro Dios. Entonces uno de los ancianos me preguntó: ¿quiénes son y de dónde han venido los que llevan la túnica blanca? Yo le respondí: Señor mío, tú eres quien lo sabe. Entonces él me dijo: son los que han pasado por la gran tribulación y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta es la clase de hombre que te busca, Señor. Esta es la clase de hombre que te busca, Señor. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe y todo lo que en él habitan. Pues él lo edificó sobre los mares, él fue quien lo asentó sobre los ríos. Esta es la clase de hombre que te busca, Señor. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, que no jura en falso. Esta es la clase de hombres que te busca, Señor. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios, su Salvador, le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. Esta es la clase de hombres que te busca, Señor. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tenga puesta en Dios esta esperanza, se purifica a sí mismo para ser tan puro como Él.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio, dice el Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos y enseguida comenzó a enseñarles diciendo: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los mansos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los de corazón indiviso, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes a causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenga la bondad de tomar asiento un momento, por favor, hermanos. Hermanos, el día de hoy celebramos esta fiesta de todos los santos, la que la Iglesia nos hace ver, por un lado, a todos aquellos que han llegado a la presencia de Dios. Todo el que está delante de la presencia de Dios es santo, todos. Y por lo tanto nos hace ver lo que llamaríamos la Iglesia triunfante, es decir, la Iglesia que ha triunfado porque está cara a cara con Dios. Y hoy celebramos esto, por un lado, todos los santos. O sea, todos los santos no nos referimos solamente a todos los santos que conocemos, ¿no? San Antonio, San Felipe, no. Todos los santos es todos los que conocemos y los desconocidos. Porque hay mucha gente que es buena, que verdaderamente es santa, pero pues no la conocemos. No fue famosa, por así decirlo. Y son santos. Pero también son santos los que han fallecido y ya llegaron a la presencia de Dios. Esos son santos. Por lo tanto, hoy la Iglesia nos invita a contemplar esta realidad, por un lado. Y por otro lado, entonces nos invita y nos recuerda cuál es nuestra vocación. Todos estamos llamados a ser santos. A veces vemos, pues santos solamente unos cuantos. No, todos estamos llamados a ser santos. Desde el día de nuestro bautizo, la invitación está a ser santos, a vivir de tal manera que nos encontremos con Dios. Y que finalmente cuando lleguemos a la presencia de Dios, pues seremos santos, porque estaremos ya purificados de nuestras faltas en el purgatorio, ya habremos llegado delante de la presencia de Dios. Por eso hoy la Iglesia nos recuerda entonces también que todos estamos llamados a la santidad. Por eso el día de hoy, en la primera lectura tomada del libro del Apocalipsis, nos ofrece algunas pautas para descubrir el sentido de la santidad. Recordando que el libro del Apocalipsis no es un libro que habla sobre el fin del mundo, ¿verdad? Porque hay gente que luego lo interpreta así, ¿no? El Apocalipsis y el fin del mundo. No, el Apocalipsis no es el fin del mundo. El Apocalipsis es un libro de esperanza que trata de animar a los cristianos, que trata que los cristianos tengan esperanza, que no se rindan en tiempo de persecución. Cuando se escribió el libro del Apocalipsis, estaban viviendo una persecución bajo el emperador Domiciano. Y entonces, ante ese emperador que los estaba persiguiendo, ¿verdad?, ellos escriben este libro para animar. Curiosamente es para animar, no es para dar miedo, ¿verdad? Hay gente que le da miedo. No era para dar miedo, es para animar y para producir esperanza. Se supondría que el que leyera el libro del Apocalipsis al final se llenara de esperanza, se llenara de gozo.
Claro que como está escrito en un género un tanto complejo, ¿verdad? Apocalíptico, es un género difícil de entender, ¿verdad? Porque está lleno de símbolos y de catástrofes. Pues sí, ¿verdad? Para el hombre de nuestro tiempo, pues lo ve muy complejo, ¿verdad? Lo ve muy difícil, lo ve terriblemente mal, pero en realidad es un libro de esperanza. Cuando uno lo va descifrando y va viendo sus símbolos y va entendiendo la estructura, por supuesto que es un libro para animarnos, para darnos una fuerte esperanza. Y entonces el día de hoy, vean cómo el libro, el Apocalipsis, que ha sido escogido para la lectura de esta fiesta, ilumina precisamente el significado de lo que significa ser santo. Vi un ángel que venía de Oriente, primero que nada, un ángel de Oriente. ¿Qué representa el Oriente? El Oriente es el lugar donde sale el sol, por lo tanto es el lugar de la luz, es el lugar de la vida, es el lugar de Dios. Por lo tanto el ángel que viene de Oriente representa el ángel que viene de parte de Dios. ¿Y qué trae ese ángel? Dice, traía consigo el sello del Dios vivo, traía un sello, por lo tanto es un ángel que viene a sellar. Pero no vaya usted a creer, ¿verdad?, que va a venir un ángel a sellar. No, no, no. ¿El sello qué significa? El sello en la Biblia, no solamente en el Apocalipsis, a lo largo del Antiguo Testamento aparece. El sello representa la pertenencia a alguien. Se sellan las cosas que le pertenecen a alguien. Así como hoy, ¿no? Hoy, ¿verdad?, cuando alguien le pone su sello con su nombre a algo, pues significa que eso es de él, ¿no? Bueno, en aquel tiempo los sellos eran importantísimos porque representaba precisamente algo que pertenecía, de quién venía, de nombre de quién venía. Incluso se sellaban a los esclavos, ¿no? Los esclavos se sellaban, ¿verdad? Ahí, ¿verdad?, les ponía una marca para ver de quién era esclavo. Por lo tanto, el sello, mis hermanos, ya habla precisamente de una pertenencia. Por lo tanto, un ángel que trae un sello significa que viene a ver quién realmente le pertenece a Dios, quién realmente está cerca de Dios, quién realmente está cercano al Señor, quién realmente tiene la conciencia de pertenecerle a Dios. Ese es el santo. Si quisiéramos decir, bueno, ¿y quién es una persona santa? ¿Cómo podemos empezar a ser santo? Pues habría que preguntarnos si nosotros le pertenecemos a Dios o no. Y así como el esclavo, ¿verdad?, que le imprimían el sello, ¿verdad?, y entonces cualquiera que lo viera ese sello diría, ese es un esclavo, este le pertenece a este amo, ¿no? Pues de la misma manera, mis hermanos, fíjense, yo también tendría que demostrarle al mundo que le pertenezco a Dios. Y no porque tenga un sello físico ahí plasmado, no. Todos nosotros, ¿verdad?, deberíamos de demostrarle al mundo que tenemos el sello de Dios en nuestra vida. ¿Cómo? Pues con nuestra manera de vivir. Por lo tanto, el día de hoy tendríamos que reflexionar si yo realmente le pertenezco a Dios con mi manera de vivir. Cuando los demás me ven, verá cómo vivo, cómo me comporto, lo primero que les vendrá a la mente será, este tiene el sello de Dios. ¿O de qué tendré el sello en la vida, no? A lo mejor digo, oye, este tiene un sello, ¿verdad?, de odio, ¿verdad?, porque todo el mundo odia. Oye, este tiene el sello, ¿verdad?, del robo, porque a quien se deja le quita algo, ¿no? ¿Cuál es el sello que tenemos nosotros? ¿Nosotros tenemos el sello de Dios? Todos nosotros podemos decir, sí, yo tengo el sello de Dios, ¿verdad?, porque le demuestro a todo el mundo que le pertenezco a Dios. Quien me ve de lejos dice, ay, mira, ese es de Dios. Mira cómo habla, mira cómo vive, mira cómo se emociona. Ese es de Dios. O tenemos sello de otra cosa. ¿Cuál es el sello que tendríamos nosotros? Ser santo significa demostrarle al mundo que le pertenezco a Dios, que yo soy de Dios. Y si yo no le pertenezco a Dios, le pertenezco a otra cosa, mis hermanos, todos vamos por mal camino. No estamos cumpliendo nuestra vocación como cristianos y habría que empezar a corregirlo. Y luego dice el texto, ¿verdad?, que los sellados fueron 144,000. Que muchas veces, ¿verdad?, este signo, ¿verdad?, este símbolo lo utilizan algunos grupos pseudo religiosos para asustar a la gente y decir, ¿no?, se van a salvar solo 144,000, ¿no? Casi como, venga, aparte su lugar, ¿no? Venga, aparte aquí su lugar, aquí tenemos un lugar para usted. No, el 144,000, mis hermanos, no es un número exacto. Como todo en la Biblia y sobre todo en el Apocalipsis, todos los números tienen un simbolismo, tienen un símbolo. Y el 144,000 no significa contaditos exactamente. Si fueran 144,000, pues ya tuvieron perdidos casi toda la humanidad, ¿no? No, 144,000 viene de multiplicar 12 por 12 por 1000, ¿verdad? Eso es un símbolo. 12, el número 12, el primer 12 representa el Antiguo Testamento, las 12 tribus de Israel, por 12, la iglesia, los 12 apóstoles, por así decirlo, ¿no? Por 1000, y el 1000 en la Biblia representa un número completo, un número grandísimo, infinito, ¿no? O sea, representa quiénes son los sellados de Dios. Los sellados de Dios es un número enorme, que están anclados en el Antiguo Testamento, que tienen las enseñanzas válidas del Antiguo Testamento, que han encontrado sentido en su vida en la iglesia, en el Nuevo Testamento con Cristo, y por lo tanto es un número enorme, gigantesco, no se puede contar. Por eso más adelante lo dice, vi una muchedumbre tan grande que no se podía contar. ¿Y cuál es esa muchedumbre? Pues los 144,000. O sea, al mismo tiempo, el mismo libro del Apocalipsis dice 144,000, parece muy exacto, y luego dice una muchedumbre que nadie puede contar. Es lo mismo, significa algo enorme.
Por lo tanto, ¿quiénes están sellados por Dios? Una multitud enorme que han preferido manifestarle delante del mundo que le pertenecen a Dios, que conocen las Escrituras, Antiguo Testamento 12, que han dejado que Cristo le dé sentido a su vida por 12, y que es una multitud enorme, 1000. Fíjese cómo el 144,000 no es para apartar lugares ni nada. La gente que hace eso, bueno, pues es gente ignorante que no sabe de la Escritura, ¿no? Pero en el fondo este número entonces representa la gran muchedumbre que está llamada a ser testigo de Cristo, a tener el sello. Y yo puedo entrar en los 144,000 cada vez que yo le demuestro al mundo que estoy sellado por Cristo, que le pertenezco a Cristo, que tengo una relación profunda con Él. Ahí es entonces cuando yo realmente le voy demostrando al mundo que soy de Él. Y eso es ser santo finalmente, ¿no? Y complementado con esto, ¿verdad, mis hermanos? Podemos encontrar otro signo. Dice que eran hombres de todas razas, naciones, pueblos, lenguas, o sea, es universal. ¿Quién puede portar el sello de Cristo? ¿Quién puede pertenecer a Cristo? Todo el mundo, es universal, está abierto para todo el mundo. Y esos santos que son de todo el mundo, dice, estaban de pie, primero que nada, delante del trono, ¿verdad? El trono representa a Dios. El trono, ¿verdad? Si leyéramos todo el libro del Apocalipsis, representa a Dios que está ahí. Y dice que están de pie. ¿Qué significa estar de pie? Esto es muy interesante. Estar de pie, por un lado, representa a alguien que tiene dignidad, que tiene toda su fuerza, ¿no? Pero también estar de pie es un símbolo de la resurrección. Porque incluso la palabra resucitar en el griego, ¿verdad? Egeire, significa ponerse de pie, levantarse. La resurrección consiste en levantarse. Por lo tanto, estos que están de pie son aquellos que participan de la resurrección, que se han unido a la resurrección de Cristo, y no porque han muerto, porque todos participamos de la resurrección de Cristo en vida. Por lo tanto, todo el que está de pie es el que participa de la resurrección de Cristo, y significa que entonces puede vencer su pecado, que no permita que su pecado lo postre, que su pecado lo tumbe en la vida, sino que se pone de pie, porque deja que sea el Señor quien lo ponga de pie, sea el Señor quien lo levante de su pecado, sea el Señor quien lo levante de su debilidad, lo pone de pie. El creyente, mis hermanos, el cristiano es aquel que está siempre de pie, es aquel que siempre está erguido delante del trono, porque sabe que Dios le da la vida, porque sabe que Dios lo levanta, porque sabe que nunca lo dejará que se tumbe en la historia. Está de pie porque es dueño de su historia, porque Dios le ha dado esa capacidad. Por lo tanto, ¿quién es el santo? El santo es el que está de pie. Y yo me hago santo en la medida que me pongo de pie, en la medida que yo me levanto de mi pecado, ¿no? Mi pecado de envidia. Y cada vez que digo, no, yo no voy a ser envidioso, voy a empezar a compartir, usted se pone de pie, porque la envidia lo tira, la envidia lo hace que lo derrumba. Pero cuando usted dice, ya voy a empezar a compartir, usted se pone de pie, está venciendo la envidia. Cuando usted, ¿verdad?, dice, es que me desespero de todo, me enojo de todo, y hoy digo, voy a empezar a ser paciente. Ese es ponerse de pie, porque está poniéndose de pie, porque está venciendo su impaciencia y está empezando a erguirse como dueño de sí mismo. Está de pie con la fuerza que Cristo da en su resurrección. Ese es el santo. El santo es el que se pone de pie, por lo tanto. El santo es el que transforma su vida, transforma su historia, se pone de pie. Y no solo se pone de pie, sino dice el texto del Apocalipsis que estaba vestido de blanco. ¿Y qué representa el color blanco, mis hermanos? El blanco en la Biblia representa el color de Dios. Ese es el blanco, ¿no? Siempre que ustedes ven en la Biblia que algo es blanco, representa el color de la victoria, el color de Dios en general, ¿no? Por lo tanto, significa que este hombre que está de pie hace ver entonces algo muy interesante, hace ver que estos hombres le pertenecen a Dios, como lo del sello. Ya no solamente con el sello, sino la vestidura. La vestidura, ¿verdad?, representa la identidad de alguien en la Biblia. Por lo tanto, no solamente tienen el sello, no solamente le pertenezco a Dios, sino que lo reflejo totalmente, ¿verdad? Transparento la vida de Dios. Mi vida ha quedado transformada por Dios. Un santo, ¿quién es entonces? Un santo es el que va dejándose transformar por Dios. No solamente da testimonio de Dios con el sello, sino que su misma vida se va configurando con la de Dios. Su misma vida, ¿verdad?, empieza a encontrarle sentido a su historia como Dios. Como decía Jesús en el Evangelio con las bienaventuranzas, empieza a sentir una alegría distinta, con valores nuevos, con valores distintos, que le van renovando, que le van iluminando. Vestidura blanca, transparenta la presencia de Dios, y con palmas en las manos, dice el texto del Apocalipsis. Y las palmas, ¿verdad?, representan en la Biblia el triunfo, el gozo, ¿no? Cuando alguien sale victorioso, con las palmas, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, cuando Jesús entra a Jerusalén, ¿verdad? Ahí van, ¿verdad?, la gente con las palmas, ¿no? La gente con las palmas, alabando a Jesús, porque lo consideran alguien victorioso, alguien grandioso. Pues estos hombres traen las palmas porque son gente victoriosa, porque han triunfado, porque a pesar de las dificultades, a pesar de la persecución, son triunfadores.
porque han triunfado a pesar de la persecución, porque han triunfado a pesar de las dificultades de la historia, porque han triunfado y no se han dejado vencer nunca por esas dificultades de la vida. Han triunfado, la palma en la mano. Y ese es un santo. Un santo no es el que no tiene problemas, ¿no? Al contrario, los santos tienen más problemas, ¿verdad? A los santos los critican, los señalan, ¿verdad? Creen que están locos por su manera de vivir, porque no viven como los demás. Pero cuando el santo persevera, toma la palma y triunfa, porque demuestra que delante de un mundo lleno de egoísmo, en un mundo lleno de avaricia, en un mundo lleno de soberbia, demuestra que es posible vencerlas, porque ha triunfado con la humildad, porque ha triunfado con el perdón, porque ha triunfado con el amor, y toma la palma. Ese es el santo, mis hermanos. Por lo tanto, el santo no es alguien irreal, desencarnado de la realidad, no. Es alguien que se arriesga a vivir por Dios, es alguien que quiere vestirse de blanco, demostrarle al mundo que es de Dios, demostrarle al mundo que está unido con Dios, y toma la palma para decir: yo triunfo aunque haya dificultad en la vida, y tomo la palma aunque a veces haya obstáculos en mi historia, tomo la palma aunque haya gente que me critique, porque yo puedo seguir adelante. Ese es el santo, y ese santo, mis hermanos, deberíamos de ser nosotros. Siempre demostrando si le pertenecemos a Dios, siempre demostrando que podemos ponernos de pie ante las dificultades, ante el pecado, siempre demostrando que podemos tomar la palma ante la persecución, porque sabemos que la última palabra no está en nosotros, sino que la última palabra está en la presencia de Dios. Pues pidamos, mis hermanos, entonces hoy, a la luz de esta página del Apocalipsis y de esta fiesta de los santos, que seamos capaces realmente de vivir la santidad, de esforzarnos por demostrar que estamos sellados por Dios desde nuestro bautizo, de que lo demostremos al mundo, demostrar que sí, hay dificultades, que el mundo se opone, pero que podemos salir victoriosos, porque Cristo nos ha dado la resurrección para levantarnos, para ponernos de pie y demostrar que la última palabra la tiene la vida, la tiene la gracia, la tiene el amor, y no el pecado ni la muerte. Que el Señor, pues, Todopoderoso, nos ayude a vivir esta experiencia de la santidad, unidos al amor de Dios en nuestra historia. Que así sea. Así sea. Hermanos, yo les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en su Hijo Jesucristo, que nació de María la Virgen, padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí, creo. Hermanos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora, hermanos, iluminados con el ejemplo de los santos, que fueron en su vida sal de la tierra y luz del mundo, y uniendo nuestra oración a la inmensa multitud de los que ya están en la presencia de Dios, oremos confiadamente al Señor y digámosle: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que el Señor suscite en su Iglesia ejemplos de una santidad heroica que atraiga a los no creyentes a Cristo, y los bautizados redescubran el llamado de Dios a la santidad, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que nuestros hermanos que no conocen la luz del Evangelio de Cristo sean liberados de las tinieblas y compartan la herencia de los santos, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que el ejemplo de los santos fortalezca a los que sufren y se tambalean en su combate, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que la dolorosa situación de los pobres y excluidos en nuestro país y en el mundo mueva las conciencias de los responsables de la política y de la economía para remediar esta situación, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que quienes hoy nos hemos reunido para celebrar a todos los santos, crezcamos en confianza y esperanza, y esto nos anime a caminar en el sendero de la santidad, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Señor Padre Santo, que has glorificado en tu reino a todos tus siervos que te han sido fieles, concédenos ser fieles también a nosotros, viviendo el espíritu de las bienaventuranzas y demostrando nuestra pertenencia a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de tomar asiento, por favor, hermanos.
Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío, pero que también es de todos ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que te sean gratos, Señor, los dones que te ofrecemos en honor de todos tus santos. Y concédenos experimentar la ayuda para obtener nuestra salvación de aquellos que ya alcanzaron con certeza la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy nos concede celebrar a tu familia, que es nuestra Madre, la Jerusalén del cielo, en donde nuestros hermanos ya glorificados te alaban eternamente. Hacia ella, peregrinos, caminando por la fe, nos apresuramos ardorosos, regocijándonos con los más ilustres miembros de la Iglesia, en cuya gloria nos das al mismo tiempo ejemplo y ayuda para nuestra fragilidad. Por eso, unidos a ellos y a todos los ángeles, a una voz te alabamos y te glorificamos cantando. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia
y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Jesús Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre y siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Omitimos el saludo de paz y cantamos el Cordero.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Para la comunión, hermano, les recuerdo que es en la mano, ¿verdad? Pasamos primero ahí donde está el gel y comulgamos, ¿verdad? Frente a mí, ¿verdad? Y se sacude cualquier partícula que haya quedado en sus manos, por favor.
Vamos a hacer nuestra oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Dios nuestro, a quien adoramos, admirable y único santo entre todos tus santos, imploramos tu gracia para que al consumar nuestra santificación, en la plenitud de tu amor podamos pasar de esta mesa de la iglesia peregrina al banquete de la patria celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, el día de mañana pues es 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos. Vamos a tener las 3 misas, ¿verdad?, por los difuntos. Aquí en la Encarnación vamos a tener misa a las 7:30 de la mañana, el día de mañana 7:30 de la mañana, y a las 7 de la noche. Y en San Marcos vamos a tener la misa a las 12 del día, ¿verdad?, para hacer las 3 misas por los difuntos. Entonces aquí 7:30 de la mañana y 7 de la noche. Y allá en San Marcos a las 12 del día, para que lo tomen en cuenta. También aquí están las cajas, ¿verdad? Para la misa de hoy, bueno, la caja blanca, y el día de mañana la caja negra para los difuntos. También, mis hermanos, pues como ustedes saben, por la contingencia que vivimos, pues el día de mañana no se van a abrir los panteones, entonces tampoco mañana se van a abrir las criptas, ni aquí en la Encarnación, ni en San Marcos, para que lo tomen en cuenta, por favor. El próximo miércoles se estará celebrando el primer aniversario de la diócesis de Iztapalapa, ¿verdad? Ya vamos a tener un año, ¿verdad?, en la que oficialmente somos una diócesis, en la que tomó posesión el señor obispo don Jesús. Entonces el próximo miércoles pues se va a cumplir un año. Pues por un lado, pues yo les pido oración por el señor obispo, ¿verdad?, por nuestra diócesis. Y también se va a llevar a cabo una misa en la catedral, ¿verdad?, ahí en la cuevita se va a llevar la misa de aniversario, por un lado es de aniversario, pero en esa misma misa se va a llevar a cabo lo que llamamos la misa crismal, donde se bendicen los óleos. Esta misa pues siempre se hace en Jueves Santo, pero como ahora con lo de la pandemia todo se cerró, pues nunca celebramos la misa crismal, en donde se bendicen los óleos y en donde los sacerdotes, ¿verdad?, hacemos nuestra renovación de obediencia al obispo, y esa misa pues no se ha hecho aquí en la diócesis de Iztapalapa. Entonces, ¿verdad?, pues la misa crismal se va a llevar a cabo el próximo miércoles ahí en la catedral, ¿verdad? Obviamente pues yo los invitaría, pero pues va a ser a puerta cerrada por la contingencia que se vive. Entonces vamos a tratar de transmitirla aquí, ¿verdad? Bueno, poner el enlace de la catedral, ¿verdad?, para que ustedes lo puedan seguir si quieren la misa de este día. Y al mismo tiempo pues los invitamos para que hagan oración ese día por nuestra diócesis, ¿verdad?, que lleva ya un año, ¿verdad?, de haber sido elegida, por favor. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios, gloria y felicidad de los santos, cuya solemnidad les ha concedido celebrar hoy, los bendiga con una bendición perpetua. Amén. Amén. Que por la intercesión de todos los santos se vean libres de todos los males presentes y alentados por el ejemplo de su vida, sean constantes en el servicio de Dios y de sus hermanos. Amén. Que lleguen a poseer los gozos de la patria celestial en unión con todos los santos, entre los cuales la Iglesia se alegra de ver a sus hijos en una paz sempiterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Hermanos, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos ustedes tengan un buen domingo y un buen inicio de semana. Gracias.